La revancha del Juanqui. En la época de vacaciones, en verano, era cuando aprovechábamos y nos encontrábamos casi todos, y cuando el tiempo acompañaba, daba para quedarse hasta tarde retardando la hora de irse a la cama, que en los días calurosos era más un castigo que una bendición, y apenas los que tenían ventiladores podían intentar conciliar el sueño entre las sábanas pegajosas, recibiendo las bocanadas de aire caliente, pero aire al fin. El aire acondicionado era casi de ciencia ficción. Así que nos quedábamos charlando, rejuntando monedas para comprar algo fresco y cuando el número era suficiente, armando juegos colectivos que, vistos ahora, a la distancia y en el tiempo, eran divertidamente inolvidables. Había muchos que trabajaban y unos cuantos que estudiábamos. Los primeros estaban más condicionados al horario y abandonaban temprano porque al otro día tenían que madrugar. Pero a veces coincidían en las licencias y como en aquellas épocas y en ese espectro social, irse de viaje a lugares turísticos era impensado. Los escasos días de descanso se pasaban en el barrio, sin hacer nada en especial, disfrutando el tiempo libre con la barra. Los que estudiábamos teníamos menos compromisos, salvo aquellos que se llevaban muchas materias y tenían que estudiar para diciembre o marzo. Pero enero era el mes en que casi todos coincidíamos libremente y se formaban los grandes grupos y se sucedían las noches como de fiesta. Yo no era que me la pasaba todo el día panza arriba, minga. Mi viejo aprovechaba mi disponibilidad y me hacía ayudarle a pintar la casa, a cortar el pasto y asistirlo en todas las reparaciones menores o proyectos domésticos que siempre aparecían. No eran tiempos de llamar a electricistas, plomeros o albañiles. Había que hacer todo uno. Como fuera. Mi viejo también se pedía la licencia para enero y siempre para hacer algo en la casa. Nunca, por lo menos en aquellos años, pudimos hacer un viajecito. Y todos estábamos más o menos igual. Durante el día había que ayudar en lo que se pudiera. Pero las noches eran todas nuestras. Y sí que las disfrutábamos. Llegábamos a ser 18 o 20 y el punto de reunión era siempre la esquina de Don Contreras, donde había un par de troncos dispuestos como bancos que se disputaban y normalmente acaparaban los que llegaban más temprano. Pobre Don Contreras, qué paciencia debe haber tenido. Aguantarnos esas noches de verano hasta tarde con el bullicio y las risotadas. Pero el tipo era un caballero. Siempre tenía el césped bien cortadito y prolijo, y tranquilamente podría haber hecho desaparecer los troncos y sacarnos carpiendo. Pero se notaba que tanto a él como a su señora, vivían solos y no tenían hijos, no les disgustaba la presencia de tantos pibes que le ponían color y alegría a las sofocantes noches. Sí, incluso la mayoría de las veces sacaban las reposeras a la vereda y se entretenían con las ocurrencias y los juegos. Vale decir también que aún con los excesos propios de la temprana adolescencia y la típica edad del pavo, nunca fuimos irrespetuosos ni hicimos daño u ofensas. A lo sumo se escuchaban palabrotas y puteadas, pero siempre había algún moderado o serio que advertía: «Che, paren que hay gente, hable más despacio». Y la calma volvía por unos pocos minutos y después seguía el jolgorio y la alegría. Porque era eso, alegría. Despreocupada, sana, hasta inocente, pura sensación de bienestar, de camaradería, de amistad. Entonces, y cuando la cantidad de asistentes lo permitía, empezaban las propuestas para armar juegos. «Che, jugamos al gavión», proponía alguno. «No, mejor a la escondida», sugería otro. «Podemos jugar al rango», se escuchaban. Y siempre entre discusiones, aunque tardábamos en ponernos de acuerdo, jugábamos a algo. El juego de la escondida era ni más ni menos que el popularmente reconocido. 2 o 3 del grupo contaban hasta 100 sobre un lugar predeterminado, una columna de alumbrado, una pared o un árbol, para darle tiempo al resto que salía a esconderse. Los designados comenzaban la búsqueda y cuando hallaban a alguien se desataba la carrera hasta el sitio establecido con la consigna de llegar primero y cantar el pica, y así hasta que caían todos. La particularidad nuestra sobre ese juego tan simple era que el ámbito para esconderse era prácticamente todo el barrio. Un cuadrado como de 8 o 10 cuadras de lado y que hacía el juego larguísimo y complicado y hasta con dosis de estrategia, y que se terminaba cuando se descubría a los participantes o cuando los buscadores, porque uno solo no hubiera podido, ya cansados se rendían y llamaban a los gritos a los triunfantes no descubiertos. Todos los lugares eran válidos, excepto dentro de las casas o pasillos,
Por lo demás, baldíos, rincones, tapiales, cualquier sitio era bueno si brindaba reparo y escondrijo. Una noche que éramos como 15, 3 fueron elegidos para contar mientras el resto se dispersaba a esconderse. Como a las 2 horas nos habían encontrado a todos menos al negro Ugolini, que no aparecía. Pasaba el tiempo y nada. La estrategia era que uno de los buscadores se quedaba por las inmediaciones de la base pactada. Esa noche un tronco enorme de un paraíso frente a la casa de don Contreras, que como había regado no se podía utilizar, mientras los otros 2 salían a campear y buscar. Pero esa noche el negro no aparecía. Ya rendidos todos nos pusimos a buscarlo y llamarlo para que se hiciera ver si ya había ganado. Nada, ni rastros. Pasó como 1 hora y ya se estaba haciendo tarde cuando de repente y ante la sorpresa de todos, del mismo árbol donde habían contado se descolgó de un salto ágil el negro y pegándolo al tronco sonriente y triunfante gritó «¡Pica!». ¡Qué hijo de puta! Había estado ahí arriba todo el tiempo. ¿Cómo había hecho para subirse sin que nadie lo viera? ¿Y cómo había aguantado casi 3 horas entre las ramas, en silencio y desapercibido, con todos dando vuelta abajo? Y bueno, por algo le decíamos hormiga negra. Esa noche se ligó una buena manteada por habernos hecho buscarlo a todos y le quedó confirmado para siempre el mote. Había también varios juegos de tipo correr y salvar, o sea, 2 grupos separados que intentaban atraparse unos a otros. Dentro de ese estilo, pero con algunas particularidades cada uno, estaban el gavión, el de ladrones y policías, los distintos tipos de popas y la liberta, así acentuada en la E y sin la D al final. De esos era el que más me gustaba porque se jugaba con las pibas del barrio y las aproximaciones y corridas para liberarlas de la cárcel que formaban los guardianes que había que eludir sin que ni siquiera te tocaran, implicaban acercamientos, roces y contactos inquietantes y excitantes. ¿Cuántos arreglos habrán surgido de la libertad? Pero había el juego que más me gustaba era el rango. Se comenzaba por elegir por azar, tipo sorteo al que empezaría estando abajo, y doblado sobre sí mismo por la cintura, con las piernas rígidas, las manos apoyadas en las rodillas y metiendo la cabeza para abajo para evitar golpes, el sufrido designado tenía que aguantar que todo el resto del grupo saltara sobre su espalda, donde se apoyaban las manos, y siguiendo las directivas y órdenes de uno del grupo, a quien se denominaba madre, que casi siempre era el Luisito Bazán, un grandote morrudo tirando a gordo, con la cara redonda y colorada y que siempre hablaba, escupía, y se le escapaban hilos de saliva por las comisuras de la boca. De ahí el apodo de Baba. El Baba se ponía al frente de todos para saltar primero y lo seguían los demás, uno por uno, cumpliendo y cantando las consignas y normas de cada salto. «Una sale la luna», decía el Baba, y saltaba dando comienzo al juego, y ahí iban todos los demás apoyando las manos en la espalda de que estaba abajo y repitiendo la misma cita. «2, tiro mi cos». Y aquí el Baba se ponía una piedra chica en la cabeza y durante el salto con el impulso enviaba la piedra sin tocarla con las manos lo más lejos que podía de la base. Todos lo seguíamos haciendo lo mismo. Pasados todos, la piedra que quedaba más cerca de la base, el que estaba agachado, mandaba a su propietario a ocupar el odiado lugar reemplazando al anterior, que así se unía al grupo. Todo lo controlaba y fiscalizaba el Baba Bazán, que se tomaba su función muy en serio. 3, saltito San Andrés, y allá iba el Baba cruzando las piernas en un sentido y a la carrera antes de dar el salto y cayendo al otro lado con las piernas cruzadas en sentido contrario. Y todos seguían. El que lo hacía mal iba abajo. 4, tiré la cola al gato. 5, salto un brinco. 6, pasito del rey. Cada salto tenía una particularidad, una característica especial, y la mala ejecución implicaba el inmediato reemplazo del pobre agachado que esperaba con esperanza el error de alguno para zafar así del ingrato puesto. Y así continuaba uno a uno hasta el número 20, que era 20 cañón pa'l parque. Y entonces el que estaba abajo elegía a uno que tenía que mantener sujeto durante el salto y que sería el que le tocaría ir abajo en la siguiente ronda. Nunca supe bien la explicación de las consignas y dichos de cada salto, pero la del Baba era palabra santa, las tenía muy claras y a nadie se le ocurría discutirle o cuestionarle nada. Cuantos más éramos para ese juego, mejor, y a veces llegábamos a estar horas y la pasábamos muy bien.
Pero también había noches en que no había quórum. Por diversas razones el grupo se reducía hasta quedar unos pocos, y como no daba para organizar ningún juego, se armaban charlas interminables de fútbol, de pibas, de cualquier cosa, hasta que aburridos y cansados nos íbamos a dormir. Una de esas noches se dio que los poquitos que quedamos teníamos especial predilección por temas tenebrosos, escabrosos, historias, relatos y leyendas de miedo y de terror. Estábamos el Aníbal Fuentes, el Cabezón Paredes, el Loco Barrientos, un pibe nuevo que no hacía mucho que había llegado al barrio, el Juanqui González y yo. Con los tres primeros no era la primera vez que tocábamos esos temas y cuando se empezó a dar la charla enfilábamos para el cementerio y medio en joda, medio en serio, entremezclando adrenalina y morbosidad, nos sentábamos en las escalinatas de mármol dándole la espalda a la entrada al tétrico lugar, cerrado por supuesto, de noche, y contábamos y relatábamos historias terroríficas que en ese sitio adquirían una especial dimensión. Y eso era lo que nos gustaba, ir acrecentando el miedo, la aprensión, la sugestión, hasta que alguno aflojaba y proponía, vamos que ya es tarde, y entonces se desataban las cargadas para el cagón y terminábamos yéndonos todos íntimamente aliviados de abandonar el lúgubre lugar. Pero esa noche en particular queríamos ir a repetir esa tan especial e insólita situación por una razón muy clara y deliberada, quizás tácitamente deliberada. Queríamos asustar al novato. El Juanqui González había llegado al barrio hacía un poco más de un año, y desde el principio había parecido buen pibe pero muy tímido, y su aspecto no le ayudaba nada. Lo peinaban con la raya al medio y engominado. Tenía las orejas grandes, que le asomaban como dos pantallas, y en la cara sobresalían por sobre los otros rasgos los dos dientes delanteros grandes, muy grandes, y salidos hacia adelante, como un ratón. Tenía la voz finita, aflautada, y por ahí como que se le quebraba queriendo salir más gruesa. Evidentemente estaba en la transición de niño a jovencito y también se le notaba en el cuerpo, con los brazos largos, medio desproporcionados. Se incorporó rápido a la barra gracias al fútbol, ya que a pesar de ser flaquito y esmirriado, era muy rápido y le pegaba bien. Era bastante buen wing, de esos que saben desbordar y tirar buenos centros. Eso lo salvaba un poco, pero igual siempre lo agarraba medio de punto y lo tenían loco con las cargadas. Mickey, Ratón, Bugs Bunny, Dumbo, Petiso Orejudo, pobre Juanqui, de todo le decían. Pero él se la aguantaba también. ¿Qué podía hacer? Pelearlos a todos era imposible. Yo creo que ni a uno podía pelear, ni al Caroso Coleman, que era el más chiquito y que con su llegada zafó de las bromas continuas por su estatura y tamaño. Igualmente nunca pasaban a mayores, ya que cuando las jodas amenazaban con hacerse pesadas, siempre aparecía alguno de los más grandes o los más serios para calmar y parar a los más guachos. Y así fue que esa noche nos fuimos encaminando hacia el cementerio para seguir con las charlas esotéricas, pero más que nada para ver cómo reaccionaría el Juanqui en esa situación, esperando burlarnos cuando se estremeciera de miedo. Llegamos y nos sentamos en las escalinatas de mármol blanco con los portones de reja, bien cerrados con llave, cadena y candado, por suerte, a nuestras espaldas, y que dejaban adivinar en el interior y en la oscuridad el contorno de tumbas y panteones. Al lado de la entrada, cerca de la esquina, estaba la capilla donde se daban las misas a los difuntos, y después a uno y otro lado seguía un paredón de ladrillos bastante alto. Esa calurosa noche había mucho viento, como presagiando tormenta, ya que venía a ser 2 o 3 días con clima pesado, insoportable, y se escuchaba el silbido de las ráfagas a través de los pinos del cementerio, con un sonido ululante, inquietante y atemorizador. Una luz mortecina sobre el portón de ingreso a la capilla y el foco de la esquina a unos 30 metros eran la única iluminación, todo lo cual proponía un escenario apto, ideal y especial para sugestionarse y asustarse, que al fin y al cabo era lo que habíamos ido a buscar. Se empezaron a suceder los relatos. Cuando alguno terminaba uno, ya otro tomaba la posta para seguir con el siguiente. Hasta qué punto esas historias eran ciertas no sabría decirlo, pero que estaban exageradas y exacerbadas por los excitados relatores no cabía ninguna duda. Y así fueron pasando los relatos
sobre La Llorona, El hombre de las cadenas, El jinete sin cabeza, historias de aparecidos, de fantasmas, del espíritu del niño que había muerto en un accidente en la escuela Fray Mamerto Esquiú y que lloraba por las noches en las aulas cerradas, cuentos de las luces malas de los campos, de almas en pena, de vampiros, de hombres lobo, de casas embrujadas y gente poseída por el demonio con poderes sobrenaturales. Y a medida que avanzaba la noche y los relatos, cada uno iba elucubrando en su imaginación imágenes y situaciones cada vez más tétricas, más espantosas, más horrorosas. Y entonces el sonido del viento silbando, cada rama que se movía y agitaba, cada sombra, cada vaivén del foco de la esquina, era un motivo de inquietud, de recelo, de miedo. Continuamente lo mirábamos al Juanqui y estudiábamos sus reacciones esperando ver el temor, el pánico dibujado en su rostro, pero el pibe se mantenía tranquilo e incluso parecía estar disfrutando del momento. Y llegamos así a las historias sobre cementerios. Primero fue el Aníbal que contó la historia del vestido azul, que decía algo así como que en un pueblo de campo, en los bailes que suelen realizarse cada mes en los clubes o en las sociedades de fomento y que congregaba no solo a los propios vecinos sino también a los otros de otros pueblos linderos, un joven buscador de aventuras quedó prendado de la belleza de una joven que, enfundada en un vaporoso, bellísimo vestido azul, tomaba un refresco en un rincón sola, como si no conociese a nadie del lugar. El joven se le había acercado y la había invitado a bailar y ella de buen grado aceptó y disfrutaron bailando y charlando toda la noche hasta que en un momento cerca de las 12, subrepticia inesperadamente, la dama, excusándose de mil maneras, dejó al atónito mozo en medio de la pista y raudamente se marchó. Nada pudo saber el joven de su ocasional compañera en los días sucesivos. Nadie parecía conocerla en el pueblo, así que con ansiedad esperó la organización del próximo baile con la esperanza de volver a encontrarla a la escurridiza dama. Grande fue su alegría al divisar en el esperado evento a la mujer que en su vestido azul, el mismo, parecía que lo estaba esperando. Y así compartieron otra noche maravillosa de bailes y conversaciones, aunque cada vez que el joven le preguntaba por su pasado y presente, ella desviaba hábilmente la charla esquivando todo compromiso. Y entonces, ya casi a la medianoche, otra vez la dama de azul, esta vez con más premura y casi desesperación, abandonó al joven que quedó anonadado y casi sin poder siquiera despedirse. En el siguiente baile del pueblo volvió a repetirse casi calcada la situación, pero esta vez, nuestro hombre, decidido a develar los secretos de la misteriosa dama, después de pasar otra hermosa velada, la dejó ir sin pedir explicaciones, pero se dispuso a seguirla para conocer su domicilio, pensando quizás que ocultaba alguna relación matrimonial o tantas otras posibilidades que le daban vueltas en sus pensamientos. Comprobó así con inquietud que la mujer con su vestido azul al viento dejaba atrás el pueblo encaminándose hacia las afueras, más precisamente hacia la zona del cementerio. Hasta allí siguió sus pasos a la distancia para que ella no notara su presencia, pero en las inmediaciones del Campo Santo perdió todo rastro y señal. La mujer había literalmente desaparecido. Conmovido y conmocionado, el joven volvió sobre sus pasos decidido a poner fin al misterio y fue así que al otro día se caminó hacia la zona del cementerio comprobando a medida que se acercaba que no había casas ni viviendas en los alrededores, por lo que se dirigió hacia el mismo cementerio pensando que quizás allí viviese algún casero o cuidador, lo cual era improbable, pero no quiso dejar de comprobarlo. Ya una vez adentro y entre las tumbas observó con sorpresa y pavor que sobre el mármol de una sepultura que ostentaba el mismo nombre con que se había dado a conocer aquella dama del baile, prolijamente extendido descansaba el hermoso, el inolvidable vestido azul. Así había relatado el Aníbal, un especialista en el tema, la espeluznante historia que en ese entorno, en esa noche y en esas circunstancias nos sobrecogió a todos, dejándonos sumidos en un profundo silencio. Fui yo entonces que, rompiendo el hechizo, tomé la palabra y me dispuse a contar una historia que había escuchado de labios de algún tío cuando era más chico. Una vez, también en una localidad rural, un grupo de amigos como ese que formábamos en ese momento y en una situación muy similar, habían desafiado a uno de los integrantes que solía hacer
gala de su valentía, a comprobarla, para lo cual debía entrar al cementerio de noche, ir hasta el fondo y dejar allí una prueba de su presencia, clavando una especie de lanza o jabalina para poder verificar al día siguiente su proeza, con una bandera en la punta, que demostrara que realmente había estado, y volver a salir por la puerta principal donde lo esperarían sus amigos. Fue así que el osado recogió el guante del reto y se dispuso a cumplirlo y salvar su honor. Casualmente, o no, la noche elegida se presentó con lluvia y viento y, sin querer tener ninguna excusa, el joven, equipado con una larga capa que lo protegería de las inclemencias del tiempo, jabalina en mano y forzando la puerta, ingresó al cementerio. Los amigos, en silencio, asustados y expectantes, se quedaron a esperar a su valiente compañero. El tiempo empezó a pasar y nada. No se sentían ruidos más que el de la persistente lluvia que seguía cayendo, y el joven no volvía. Pasaron los minutos, las horas, y la inquietud se transformó en desesperación y angustia. Ninguno se atrevía a irse, pero tampoco se atrevían a entrar al tétrico lugar, así que esperaron, y con las primeras luces del día entraron, y dirigiéndose hacia el fondo, en medio de un silencio sepulcral, caminando por las callecitas de tierra convertidas en lodazal por la lluvia caída, descubrieron horrorizados a su amigo, sin vida, tirado en el piso de bruces, los brazos extendidos hacia adelante con las manos agarrotadas y las uñas clavadas en el barro en un ademán inequívoco de huida desesperada, y la cara lívida con una mueca de terror que ya empezaba a adquirir la rigidez de la muerte. El hombre estaba muerto, su corazón no había resistido, y así a plena luz del día no fue difícil reconstruir la terrible situación desatada. En cumplimiento de su promesa, el joven había llegado hasta el punto acordado, caminando entre las tumbas, bajo la lluvia, seguramente aterrorizado, y finalmente había clavado con todas sus fuerzas la lanza en el suelo embarrado, con la punta embanderada. Pero sin darse cuenta, al hundirse el hierro, clavó también un extremo de la capa que lo protegía de la lluvia, de modo tal que al volverse, para retomar sus pasos y dejar el espantoso lugar, se sintió retenido y sin poder avanzar. Aterrado, incapaz de darse vuelta a mirar lo que seguramente él suponía era una presencia maligna y horrenda que no lo dejaba ir, en castigo a su audacia e insolencia hacia el sagrado lugar, tiró, luchó y se arrastró inútil, infructuosamente, hasta que, presa del error, su corazón se detuvo. Era una historia escalofriante, y con la sugestión que ya cargábamos a esa altura de la noche, la debía haber contado bien, ya que el silencio fue mayor entre todos. Nos mirábamos, y el cabezón, con una risita nerviosa, dijo, más que nada para romper el hielo: «¡Qué buena historia, loco! ¡Re buena!». Por supuesto, enseguida dirigimos nuestras miradas hacia el Juanqui, que, tranquilo y calmado, rompió el silencio con unas frases que nos tomó a todos por sorpresa, dejándonos sin habla y sin respuesta. ¿Quieren que entre yo al cementerio? ¿Como el tipo ese? La primera reacción fue de incredulidad. «¿Pero qué decís, boludo?», contestó medio riéndose el Aníbal. «En serio le digo», retrucó el Juanqui. «Voy hasta el fondo y dejo la gorra». Se refería a una gorrita roja que siempre llevaba puesta. «Y mañana pueden venir a buscarla y ver que cumplí», concluyó. «¿Vos estás en pedo, pibe?», preguntó, más bien afirmó el loco Barrientos, que era el más grande de los 5. «¿Qué? ¿Tienen miedo?», toreó el Juanqui. «Porque yo no tengo miedo, ¿eh?». «Mirá, Juanqui», le expliqué, «eso fue una historia y nada más». «Está bien, pero ¿por qué no lo hacemos acá ahora? ¿No se animan?», insistía porfiado el pibe. «Mirá, no es una cuestión de animarse o no, fue una historia y listo, ya está, dejate de joder». Quise dar por terminado el asunto. «Bueno, pero ahora yo quiero entrar, así ven que no me asusto. ¿O para qué me trajeron acá?», replicó desafiante el Juanqui. Nos dio un poco de vergüenza a todos porque el tipo tenía razón y se había dado cuenta. «Ya está, pibe, ya está, vámonos a la mierda», propuso el loco. No, se paró de un salto el Juanqui. «Ahora quiero entrar». Nos mirábamos entre nosotros sin saber qué decir ni hacer. «Dejate de boludeces, pibe, vamos», insistió el loco. El resto nos quedamos callados, como presintiendo que esa noche iba a terminar mal. «Ya van a ver,
dijo el Juanqui, y sin darnos tiempo a nada, corrió hacia el tapial al lado de la capilla y poniendo los pies en protuberancias y huecos de la pared, con agilidad llegó hasta arriba, se quedó unos instantes sentado a horcajadas sobre el borde del muro, nos miró desafiante y repitió: «Ya van a ver», y saltó hacia adentro del cementerio. Pasaron unos instantes hasta que, corriendo, llegamos hasta debajo de donde había saltado el pibe y empezamos a gritarle: «Dale, Juanqui, no seas boludo, volvete, che, dejate de joder. Pegá la vuelta, pibe, dale. Dale, no jodás, che, Juanqui, Juanqui». Nada, solo nos respondía el silencio y el viento que, silbando entre los pinos, parecía reírse de nosotros. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó el Aníbal. «Viste, boludo, ¿para qué contás esas historias?», me culpó el Cabezón. «¿Qué, yo tengo la culpa ahora? ¿Qué sabía que este pendejo iba a hacer semejante locura?», me defendí. «¿Y ahora qué hacemos?», insistía angustiado el Aníbal. «Y nada», contestó el loco, «vamos a esperar». «¿A esperar qué?», casi sollozaba el Aníbal. «Que salga, pelotudo», le respondió nervioso el loco. Todos estábamos nerviosos. La situación se nos había ido de las manos. Ese no era lo que habíamos planeado. Se hizo un silencio incómodo. Cada uno sumido en sus propios pensamientos, nos quedamos ahí, parados, algunos mirando el piso, otros con la vista en la cima del muro esperando ansiosos ver aparecer al Juanqui. «La puta que lo parió», pensaba yo, «¿cómo va a ser esto este pendejo de mierda? ¿Quién lo iba a pensar? No era un boludito, era un loquito». La puta que lo parió, seguía retorciéndome en mi mente. Pasaban los minutos y nada. En el silencio tratábamos de escuchar algo, un ruido, pisadas, un llamado de auxilio. Nada. Mirábamos infructuosamente al borde del muro, pero no se veía nada. «¿Y si golpeamos?», preguntó ya medio desesperado el Aníbal. «¿Y quién te va a abrir, boludo? Un fiambre», contestó el Cabezón. «No sé, capaz que en la iglesia hay alguien», aventuró el Aníbal. «Pero no, de noche no queda nadie, abren recién a las 6 o 7 de la mañana, ¿no ves que está todo oscuro?», le explicó el Cabezón. «Voy a ver si se ve algo a través de la reja», se le ocurrió al Aníbal. «Dale, acompáñame», le pidió al Cabezón, porque la verdad es que no era un lugar como para estar solo. Y allá fueron los dos y nos quedamos con el loco al lado del paredón. «Che, ¿y si le pasa algo?», pregunté. Instintivamente, como era el más grande, le estaba tirando la responsabilidad. «¿Y qué sé yo?», me respondió ofuscado. «¿Qué le puede pasar?». «¿Y si se asusta y se desmaya o le da un ataque como al del cuento, un síncope?», inquiría yo ya realmente asustado. «¿Qué hacemos?». «¿Y qué sé yo?», repetía el loco. «¿Y si lo vamos a buscar?», propuse. «Yo ni en pedo entro ahí», contestó. «Ah, en la mierda», pensé. «Si este que es el más grande no quiere entrar, sonamos. ¿Qué carajo vamos a hacer?». En realidad había preguntado más que nada por decir algo, porque íntimamente sabía que yo tampoco me iba a animar a meterme en el cementerio de noche. «Pero algo tenemos que hacer», insistí, perentorio y angustiado. «Vamos a esperar un rato más, capaz que este boludo llega hasta el fondo y sale, qué sé yo», analizaba el loco. Esperamos. Nada. Pasaban los minutos y nada. Yo no daba más de los nervios. «¿Cuánto hace que entró?», pregunté. «¿Qué sé yo, pata? Pará un poco, me vas a volver loco», gritó el loco que, como su apodo lo indicaba, estaba siempre al borde del estallido imprevisible y era capaz de las acciones más inverosímiles. Para mí ya había pasado mucho tiempo. Ya tendría que haber salido. Llegaron el Cabezón y el Aníbal corriendo preocupados. «¿Y?», les pregunté ansioso. «Nada, no se ve un carajo, está todo oscuro», contestó con desesperación el Aníbal. «Pero ni un movimiento, ni una sombra, ¿no vieron nada?», insistí. «Te digo que nada, boludo, nada de nada», replicó enojado. «¿Y si vamos a avisar a la cana?», aventuré. «Pero vos estás en pedo. ¿Qué va a hacer la cana? ¿Meternos presos a nosotros por pelotudo?», contestó ya casi fuera de sí el loco. «Y podrían abrir el cementerio y entrar a buscarlo», insistía yo. «No nos van a dar bola, se van a creer que es una joda», argumentó el Cabezón. «¿Y si vamos a buscar a los padres?», terció el Aníbal. «Peor, ahí sí que nos matan a todos, van a decir que cómo lo dejamos entrar», retrucaba el Cabezón. «Pero sí fue él el que quiso entrar», se defendía el Aníbal. «Sí, pero nosotros lo dejamos. Y no te olvides que fue idea nuestra venir acá», contestaba con razón el Cabezón. «¿Se pueden dejar de decir boludeces?», intervino el loco. «La puta que lo parió». Seguía pasando el tiempo
Seguía el silencio y la inquietud y preocupación ya se había transformado en angustia y desesperación. Esto es grave, pensaba para mis adentros. ¿Qué vamos a hacer? Miramos para arriba. Nada. El loco Barrito se acuclillaba, se paraba, caminaba, se volvía. La puta que lo parió, decía, la puta que lo parió. A esa altura ya estábamos casi convencidos de que al Juanqui González le había pasado algo. Vamos a hacer una cosa, propuso el loco parándose de golpe. Vamos a dar toda la vuelta hasta el tapial de atrás. No vaya a ser que este boludo llegó hasta el fondo y saltó por atrás. O por ahí escuchamos algo, no sé, y siguió. Ustedes dos quédense acá por las dudas, les dijo al Aníbal y al Cabezón. Y vos, Pata, vení conmigo, concluyó. Empezamos a caminar en silencio, apurados, preocupados, angustiados. De la capilla hasta la esquina habría unos 20 metros de paredón, y doblando seguía como una cuadra de pared hasta la otra calle. Apuramos el paso, y apenas doblamos la esquina nos paramos de golpe. El Juanqui estaba apoyado en el tapial, con su gorrita roja y una sonrisa tímida dibujada en la cara. Cuando nos acercamos vimos que al lado de él había una abertura en la pared que tenía una puerta chiquita, como escondida, que por lo menos yo nunca había visto ni sabía que existía. Con su vocecita flautada, el Juanqui muy tranquilamente nos recibió diciendo: yo vengo casi todos los domingos al cementerio porque mi abuelo está enterrado acá. Y ya me había fijado que esta puertita la cierran desde adentro con un pasador nada más. Y con un irónico brillo en los ojos continuó: ¿qué? ¿Se asustaron? Mirá si me voy a meter a caminar entre las tumbas. Y agregó: ¿qué se creen? ¿Que soy boludo? Nos quedamos en silencio recuperando de a poco la respiración normal. No sabíamos qué decir. ¡Qué hijo de puta! Pensé qué bien que la hizo este pendejo. Se había quedado un buen rato ahí esperando y seguramente gozando con nuestro sufrimiento y desesperación. ¡Qué guacho! Vamos, dijo el loco, escueto y más enojado todavía. Vamos a buscar a los otros dos. Y por lo bajo repetía: la puta que lo parió, la puta que lo parió, la puta que lo parió. Pegamos la vuelta para el barrio todos en silencio, pensando y pensando. El Juanqui era el único que por ahí silbaba o decía alguna boludez. Al cementerio de noche no volvimos nunca más, y desde ese día no lo cargamos más al Juanqui.